Ya, esta es la función u. Notemos que u depende de x, depende de y depende de z. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser hallar, tenemos que hallar u respecto de x, pero lo tenemos que derivar dos veces. También este u respecto de y, derivándolo dos veces, u respecto de z. Lo sumamos todo eso y lo igualamos a cero. Para hacer una notación un poco más, más ligera, sería de la siguiente, sería lo siguiente, tenemos que probar que u respecto de x dos veces más u respecto de y así dos veces, u respecto de z, todo eso es igual a cero, la suma. Entonces empezaremos. Voy a derivar u respecto de x primero. Vamos a hallar u respecto de x. Pero notemos que esto es una división. Y una división sabemos que se deriva como g cuadrado, ¿sí? Derivo el de arriba, vamos a copiar el de abajo, menos, copiamos el de arriba y derivamos el de abajo. Entonces, u derivado respecto de x sería, lo voy a elevar al cuadrado, el denominador me va a dar lo siguiente, raíz x cuadrado más y cuadrado así, más z cuadrado, todo esto elevado al cuadrado sería. La derivada del de arriba, pero el de arriba es 1. Su derivada sería, derivada de 1, 0. Multiplicamos por, vamos a copiar lo que está abajo. Raíz de x cuadrado, así copiamos todo. Menos, copiamos lo de arriba, que es 1. Y lo vamos a derivar lo de abajo. Pero la derivada de lo de abajo es una raíz. Y su derivada es 1 sobre 2 veces toda esa cantidad. Sí, eso es la derivada de una raíz. ¿Se pueden dar cuenta? La derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Ahora aquí por regla de la cadena, derivada de x cuadrado sería 2x, porque estamos derivando respecto de x. Entonces 2x más derivada de y cuadrado es 0 y de z cuadrado es 0. Entonces su derivada estaría dado por esto y esto lo vamos a simplificar. Por lo tanto, si lo simplificamos, la derivada sería lo siguiente. U respecto a x es 0 multiplicado por esta raíz, se va a simplificar 0, menos, en la parte superior menos, x, 1 por x me va a dar solo x dividido entre la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Todo esto lo vamos a dividir entre esta cantidad. Aquí sabemos que raíz con cuadrado se va a simplificar. Me va a quedar solamente x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Hacemos extremos con extremos y medios con medios. De donde la derivada de u respecto de x es igual a, así, menos x por 1, solamente me va a quedar menos x. Ahora esta cantidad por esta cantidad, pero lo hemos simplificado, sí, la raíz con el cuadrado,
Para que se vea mucho mejor esa operación, lo voy a volver a aumentar la raíz y lo voy a colocar al cuadrado. Y vemos qué me va a quedar. Si lo multiplico estos dos, como es la misma cantidad, sería esta cantidad elevado al cubo, ¿no ve? Claro, porque son de la misma base. Esto sabemos que está elevado a la 1 y este al cuadrado. Por lo tanto, sería raíz cuadrada, eso sería la base de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Todo esto elevado al cubo. Eso sería entonces la primera derivada. Ahora vamos a derivarlo otra vez. Eso es u de x. Pero como ustedes pueden ver, tenemos que encontrar u de x respecto de x. Tenemos que derivarlo nuevamente. Y eso lo vamos a hacer enseguida. Ya. Ahora, como estábamos diciendo, vamos a encontrar u respecto de x y de x. Teniendo esto, ¿qué es lo que hemos obtenido derivando una vez respecto de x? Ahora, derivando dos veces, lo que me va a quedar es lo siguiente. Fíjense que esto también es una división. También sería una división. Tenemos que derivarlo como tal. Entonces, la derivada de una división, aquí vamos a recordar, es esto, la derivada de la división. Entonces vamos a tener lo siguiente. U derivado respecto de x nuevamente. Otra vez vamos a derivar respecto de x. Entonces, para hacer eso, recuerden que tenemos que elevar al cuadrado el denominador. Vamos a elevar al cuadrado. Entonces, vamos a agarrar lo que es el denominador, que sería la raíz x cuadrado más y cuadrado z cuadrado. Aquí dice que sí lo tenemos que elevar al cuadrado esa expresión. Entonces, esto que estaba elevado al cubo, ahora lo vamos a elevar también al cuadrado. Ahora continuamos. Derivada del de arriba. Sería derivada de arriba de menos x. Derivada de menos x es menos 1 por... Y vamos a copiar todo lo que está abajo, ¿no? Copiamos todo lo que está abajo. Y lo que está abajo sería la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Todo esto elevado al cubo. Menos. Ahora aquí dice, vas a copiar lo de arriba. Pero lo de arriba, fíjense que es menos x. Entonces el menos x vamos a copiar por... Ahora vas a derivar lo que está abajo, su derivada. Bueno, la derivada de la raíz cúbica, de la raíz cuadrada, tenemos que hacer elevado al cubo, ¿no? Primero vamos a derivar el cubo. ¿Cómo se deriva un cubo? Es una potencia en realidad. Es como si toda esta expresión fuera x. Así, x al cubo. X al cubo. Sí, tenemos que derivarlo de afuera primero y para eso vamos a utilizar esto. X al cubo, así. El cubo va a bajar y al exponente le vamos a restar 1. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. El cubo baja. Ahora aquí al exponente le voy a restar 1. Lo que me va a quedar es 3 menos 1. Y 3 menos 1 sabemos que es 2. Así. Entonces he derivado la potencia. El cubo. Ahora vamos a derivarlo de adentro. Vamos a derivar la raíz cuadrada. Derivada de la raíz cuadrada. Eso es. Aquí está todo. Derivada de una raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Entonces, por lo tanto, la derivada de esta raíz cuadrada sería 1
sobre 2 veces la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ahora vamos a continuar por regla de la cadena. Ya hemos derivado el cubo. Sí, muy bien. Hemos derivado la raíz. Ahora derivamos lo de adentro. Derivada de x cuadrado. 2x, porque es respecto de x. Más derivada de y cuadrado va a ser 0 y de z cuadrado va a ser 0 también. Por lo tanto, todo esto es su derivada, su segunda derivada. Ahora tenemos que simplificarlo. Notemos que 2 con 2 se van a ir. Aquí esta raíz está elevado al cuadrado y aquí tengo una raíz completa. Entonces esto es como si estuviera así, ¿no? Como si fuera a cuadrado dividido todo esto entre a. Eso al final me da cuadrado con a se van y me va a quedar a nomás. ¿No ven? Eso está pasando en esta parte. Miren, aquí tengo esto elevado al cuadrado y aquí abajo tengo otra expresión. Entonces se pueden simplificar y eso se simplifica. El cuadrado con toda esta raíz se va a ir. Y al final lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. La segunda derivada va a ser igual. Menos aquí raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo esto elevado al cubo. Menos por menos, más los números. Solo el número 3 nomás está como coeficiente 3. Esta raíz se fue. El x se multiplica por x. X por x cuadrado. Menos por menos más. Esta expresión ya por la raíz sería, ¿no? De x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Este cuadrado se fue con toda esta raíz y al final eso te queda. Aquí sería la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo esto elevado al cubo. En la parte de arriba, como pueden ver, este es como un factor común, Más o menos, viéndolo de otra manera, es lo siguiente, ¿no? Es como si fuera menos a cubo más 3 veces x cuadrado multiplicado por a. Si tú ves esta expresión menos a cubo más 3 veces x cuadrado por a, lo que vas a hacer va a ser factorizar a. Y si factorizas a vas a tener más por menos menos a cubo entre a sería a cuadrado más esta cantidad dividido entre esto se van a simplificar y lo que te va a quedar es 3x cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a factorizar. Factoricemos esta expresión. Vamos a factorizar entonces en la parte de arriba para que podamos simplificar un poco más. Entonces u aquí hemos simplificado eso. Hemos simplificado. Ahora lo que estamos haciendo es factorizando. Hemos simplificado, ahora lo estamos factorizando. Lo voy a factorizar, lo vamos a factorizar. ¿Qué sería factorizar? Entonces sería la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Eso vamos a factorizar. Si factorizamos eso, paréntesis. Primero el signo. Más por menos, menos. Raíz. Esta expresión dividido entre esto
El cubo con esto está elevado a la 1. Se sobreentiende que está elevado a la 1. Entonces, al dividirse, porque se tienen que dividir esta cantidad dividido entre esto, lo que te va a quedar es raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado todo esto al cuadrado te queda, ¿no? Claro, sí. Si al dividirse te va a quedar esta cantidad elevado al cuadrado. Más, ahora todo esto dividido entre la raíz, lo que sería que esta cantidad se va a simplificar con esto. Lo que te va a quedar entonces solamente es 3x al cuadrado. En la parte de abajo vamos a copiar, me quedaría la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cubo. Ahora aquí se puede simplificar, están en producto. Esta cantidad con este se va a simplificar. Aquí ya no me va a quedar cubo, sino me va a quedar 2. Aquí la raíz con el cuadrado también se va a simplificar. Entonces lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. U respecto de x sería, y esto se fue, entonces aquí sería menos por más, haciendo regla de signos, menos x cuadrados. La raíz ya se fue, ¿no? Con el cuadrado. Menos por más, menos x cuadrado. Menos por más, menos y cuadrado, menos por más, menos z cuadrado. Todo esto más 3x al cuadrado. Dividido entre aquí. Solamente te ha quedado cuadrado. Pero obviamente que este cuadrado con esta raíz se va a simplificar. Lo que me va a quedar en la parte de abajo va a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. De aquí lo podemos simplificar. Y me va a quedar que lo siguiente. En la parte de abajo vamos a copiar lo mismo. Y en la parte de arriba hay cantidades que se pueden sumar y restar. 3x cuadrado menos x cuadrado sería 2x al cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado, ¿no? Entonces, esta es la derivada u de x dos veces u de x, después otra vez hemos derivado respecto de x y hemos encontrado este valor. Vamos ahora a encontrar u de y y u de z. Ahora, para encontrar las otras derivadas, hemos encontrado esto, pero también tenemos que encontrar estos dos. Pero notemos que para hallar esto, el ejercicio en sí es una ecuación simétrica. ¿A qué me refiero con eso? O sea, es simétrico porque si reemplazo el x en lugar de y por decir z lo mantengo, ¿no? X en lugar de y, voy a tener la misma ecuación, ¿no ves? Si aquí colocas y aquí colocas x, obtienes la misma, solo que el orden de la suma está ordenado de diferente manera, nada más. O sea que puedes cambiarlo x en lugar de y, pero también podrías cambiarlo y. Puedes cambiarlo en lugar de z. ¿Qué pasa si en lugar de y escribes z y en lugar de z escribes y? Si haces eso, es el mismo ejercicio. Sigue siendo el mismo. Por último, en lugar de x, si escribes z y viceversa. Si en lugar de z escribes x, también vas a obtener la misma ecuación, ¿no? Vas a obtener la misma
la misma ecuación. Por lo tanto, vamos a ver esto. Si el resultado de u de xx es esto, ¿cómo será el resultado de u derivado de y dos veces? U respecto de y, luego nuevamente derivamos respecto de y. Entonces, como existe esta simetría, los resultados también van a ser simétricos, parecidos, ¿no? ¿En qué sentido? Por decir, aquí la variable x está mandando, por eso ha empezado con 2x cuadrado. Aquí como la variable y manda, aquí va a empezar, siguiendo esto, va a empezar con 2y cuadrado. Luego vamos a anotar las otras variables. Aparte del y, ¿quién es? Es el x cuadrado y la otra variable es el z cuadrado. Ahí está. En la parte del denominador se va a repetir todo. Aquí también, aquí si la variable x manda, entonces empieza con 2x cuadrado. Si aquí la variable z manda, empezaría con 2z cuadrado. ¿Y le restaríamos quién? X cuadrado y le restaríamos y cuadrado, las otras dos variables. Y en el denominador sería lo mismo. Ustedes pueden probar también haciendo que esto es el resultado, derivándolo, ¿no? Hallando esta derivada de y primero y luego derivándolo esta expresión nuevamente. Se van a dar cuenta que sí se cumple y que es lo mismo. Este es porque al final son variables y en lugar de x, claro que sí podías colocar, estoy cambiando variables, ¿no? Estoy usando la propiedad de simetría que tiene el ejercicio. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que probar, según el ejercicio, lo que deberíamos probar es que la suma, eso es lo que dice, que la suma, que esta suma es igual a 0, que esta suma que está aquí me da 0, o sea que tengo que probar que u de xx más u de y más u de zz es igual a 0. A ver, veremos. U de xx sí tenemos, es esta expresión. U de xx es x cuadrado y cuadrado más z cuadrado. Ese sería u de xx. U de y sería, está aquí también, esa expresión está aquí. Entonces eso sería 2y cuadrado menos x cuadrado menos z cuadrado, dividido entre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Por último, también esta expresión, que sería 2z cuadrado menos x cuadrado. Ahí está, estamos reemplazando. Eso me tiene que dar 0. Toda esta suma debería darme 0. A ver, veremos. Primero, notemos que todos tienen el mismo denominador, entonces el denominador lo voy a copiar. Como los denominadores son iguales, la parte de arriba se puede sumar y restar arbitrariamente. Por decir, si aquí tengo 2x cuadrado, lo puedo restar con este. ¿Cuánto me queda? X cuadrado me queda, ¿no? Esa resta. X cuadrado menos x cuadrado, 0. Continuamos con las y, 2y cuadrado menos y cuadrado sería y cuadrado, menos este y cuadrado, 0. 2z cuadrado menos z cuadrado sería z cuadrado nomás, menos este z cuadrado me va a quedar 0. 0 dividido entre algo, esto se supone que es diferente de 0, entonces esta cantidad, ¿no? Para que exista esa división, por lo tanto se ha llegado a comprobar una identidad, 0 igual a 0. Esto es verdad, por lo que queda verificado
que esa suma es igual a cero, ¿no?